Hay una segunda sección que se llama de cosas sagradas, podríamos decir como su propio nombre indica, porque en esta sección encontramos la impresión que tiene el autor de lo trascendente. Y utiliza una serie de elementos retóricos, si antes veíamos epigramas y epístolas, pues utiliza una serie de elementos retóricos relacionados con lo religioso, pero en un sentido muy amplio, como pueden ser confesiones, sermones, oraciones o salmos, para vehicular, digamos, los elementos líricos que a él le interesan. Por citar algún detalle, las confesiones, que son una especie de autorretratos, también circulan entre lo que puede ser la brevería jocosa y la más noble aspiración. Por ejemplo, estas confesiones son muy breves. En el lado de lo breve y jocoso dice el autor: me voy a afiliar a mi destino, voy a ser militante de mí mismo y después, cuando ya sea feliz, me desafilio, me desmilito y me regalo a los demás. Y también tiene un lado mucho más profundo, donde también a través de una pequeña broma llega, sin embargo, a una aspiración más alta, y es cuando nos dice, en 4 breves versos: no nos den una palanca porque suelen mover las cosas al revés, y de esto yo creo que Orlando sabe bastante, y se pregunta: ¿por qué no mejor un alma con su arco, sus versos y su ley? Es decir, alcanzar esa noble aspiración, un alma de ley. Lo que llama sermones son unas representaciones en lo que podríamos llamar el teatro del mundo, alrededor de personajes o de personajes que pueden ser seres humanos o también árboles, o en fin, un muestrario muy amplio, y a través de ellos aparece una noción de la particular religiosidad del autor, o oraciones como una hermosa oración que hay en favor de la belleza, yo los llamo una especie de fe de vida del autor, donde contra la gresca grotesca de la vida perecedera aparece el manto inefable de la belleza, en torno al cual, a ese manto inefable de la belleza, pretende ir el camino del poeta. Para ir cerrando esta sección, también me ha llamado particularmente la sección Los Salmos, donde aparece una mirada salvífica al mundo, unos salmos que yo creo que tienen, y muy bien mantenidos, sus ecos martianos, en el sentido de la medida y de las imágenes que aparecen. Solo 2 breves citas: ama del día la risa y de la noche el ensueño, o más allá del nombre, alaba al manantial de la dicha. Detrás de todos estos elementos retóricos, confesiones, sermones, oraciones, salmos, yo creo que se puede encontrar, el lector puede encontrar el ritmo íntimo de un ser sintiente. Un ritmo íntimo, un ritmo que surge desde lo más interior del poeta que canta o que reza o que sencillamente se expresa, y que podemos ver muy a menudo, siempre con ese toque de ironía suave que le caracteriza, en una nueva versión que él realiza de los 10 mandamientos, de un decálogo de comportamiento, donde uno de esos mandamientos dice, el 8º concretamente, dice textualmente: hacer del amanecer un mero espejo de la noche y que el mediodía se abrace sin reservas con la tarde. Es decir, encontrar en el círculo de las horas del día una armonía, que es uno de los propósitos de este libro. Rápidamente paso a las otras secciones. La tercera, llamada resaca de nadas y silencios, a mí me ha parecido ser un tratado de los elementos más angustiosos, digamos, del ser que tiene cada ser humano dentro de sí, una suerte de tratado de soledades, desvalimientos, desolaciones, ráfagas incluso explícitas de angustia, digamos, los asombros abisales de un ser al desnudo ante el propio hecho de la vida humana y de todo el teatro que hemos mencionado que le rodeaba. Pero siempre, si existe siempre la ironía, también existe un último elemento, llamémosle, de esperanza, o que quiere apostar por la esperanza, porque en un momento determinado el poeta nos dice: porque todo debe ser salvado, aunque nadie sepa para qué. Ese elemento de salvación son como una suerte de relámpagos que corren el libro en esta sección de nadas y silencios, aunque las nadas y los silencios evidentemente son elementos de desolación, de desvalimiento, de soledad, como he dicho, pero también hay elementos, o relámpagos podríamos decir, fructificadores, vivificadores. Por citar algunos que menciona de manera explícita el poeta, una sonata de Bach, o lámparas en la oscuridad, que pueden ser otros escritores que a él le han ayudado, o que por lo menos los menciona aquí como lámparas iluminadoras,
puede ser un Borges, puede ser un Kafka, puede ser un Rilke. Detrás de todo esto yo creo que se encuentra una especie de modus operandi, de modus vivendi, de manera de vivir, de una ética. Tratar de encontrar una ética en el torbellino que es la vida. Y esto se puede ver en dos poemas que son como un díptico, que van seguiditos el uno del otro. Uno se llama Yo conozco y otro Mi canto, son títulos muy explícitos, en el cual la voz del poeta nos dice: yo clamo, yo me estremezco, yo me impulso, y amo y espero. Y este amor y esta espera están diseminados a lo largo de todo el libro. Y más explícitamente dice el poeta en ese Mi canto: seré paladín de las armonías, de lo bueno y de lo bello. Ya a estas alturas del libro, después de haber visto ese lado cívico, el lado religioso, este lado más angustioso, el lector se puede ir haciendo la idea de que nos encontramos ante la aspiración de un romántico. Romántico, como se verá más adelante, con todas sus consecuencias. La sección penúltima se llama Claridades y confusiones. También es un título explícito. Puede ser leída como la geografía de una vida que se ha recorrido. De hecho, en el poema que da título al libro, El mundo aproximado, se nos habla. Vamos a ver, que me he perdido un momentito, que vea la chuleta. En ese poema, El mundo aproximado, que vuelvo a recordarles, es el que da título a la obra reunida, se nos habla al modo cervantino, yo lo he leído así, de un mundo, ese mundo que el poeta ha recorrido ya por su edad, por su vida, por su experiencia, por sus reflexiones, por sus sentimientos, como un mundo de encantamientos y de asechanzas. A lo largo de toda una vida en la que ha habido elementos, y utilizo a propósito estos dos sustantivos de raigambre cervantina: el encantamiento, todo aquello que nos eleva, que nos lleva a lo más bello, y al mismo tiempo las asechanzas y todo lo negativo y los elementos que hay para que tropecemos y caigamos. Lo que el poeta llama lo rudo y lo amable. Y estos dos elementos, esta especie de jano bifronte de lo rudo y lo amable, inmediatamente nos llevan con una correspondencia a aquella primera parte cívica de las epístolas y los epigramas del que les hablaba al comienzo, donde se hallaban la farsa y la flor. Es decir, la farsa de todo este teatro, y al decir todo este teatro no solo me refiero al teatro de la polis, que por supuesto que sí, sino también al teatro de la vida y al teatro el gran teatro del mundo, digamos, que dicen los clásicos, junto con un elemento más lírico y más salvífico, llamémosle así directamente, ¿no? Y en todo este elemento teatral, entre lo negativo y lo positivo, entre lo rudo y lo amable, por emplear términos del poeta, podría el lector encontrar las moralidades, vuelvo a un término latino de raigambre retórica antigua, de quien no cesa de preguntarse las eternas y lacerantes preguntas del ser humano. Es decir, el ser humano que una vez más, como se decía al comienzo, no es el autómata obediente, sino es el hombre desobediente. De hecho, en un poema de los que cierran esta sección, Claridades y confusiones, y que es un poema que a mí me ha llamado particularmente la atención, que se llama En mi cumpleaños, un poema muy íntimo, donde el autor, tomando como pretexto los distintos cumpleaños de su vida, desde el primero hasta los más recientes, valora un elemento muy importante que yo creo que es una de las grandes defensas de Orlando como ser humano y al mismo tiempo como escritor y como poeta que se expresa, lo que yo he llamado la imaginación del despacioso. Es decir, alguien que va despacio, pero tratando de encontrar un ritmo, como veíamos antes en ese decálogo que les mencionaba, pero al mismo tiempo con la confianza y la seguridad de que la imaginación, de alguna manera, no el trabajo, como decían los otros, es lo que nos hace libres. Y esa imaginación es una correspondencia muy hermosa que hay se expresa a través de una correspondencia muy hermosa que de manera explícita se hace en este poema, En mi cumpleaños, donde el autor dice: sé que las estrellas son una cosa lejana y que lo único inaudito y comparable a ellas que hay en mí es mi imaginación. Es decir, lo más alto, lo más lejano,
la estrella con todas las connotaciones simbólicas que tiene y al mismo tiempo la imaginación de un ser que, por más desvalido que sea, ese terreno personal, ese terreno íntimo, jamás puede ser pisoteado por nadie. Podrá ser silenciado o podrá ser de alguna manera recluido, pero mientras el ser humano es tal ser humano y tiene la capacidad de pensar y de imaginar, digamos, eso lo defiende hasta el final, ¿no? Quizá un poco en la línea esta relación entre el hombre y la estrella de lo que el viejo camarada Rubén, que tanto aportó Rubén Darío, que tanto aportó a la poesía en español y a los cambios de la poesía en español, decía con un verso: ama tu ritmo y ritma tus acciones.